Componentes de un vector, ejemplo número 3. Vamos a calcular ahora las componentes del vector llamado b, el cual tiene una magnitud de 400 teslas, formando un ángulo de 90 grados. Ya tenemos representado en la figura el sistema de ejes, así como los correspondientes ángulos. Tal y como observamos, el vector va a coincidir con la parte positiva del eje y, dado que está orientado a 90 grados, va a corresponder a este ángulo. Dibujemos entonces nuestro vector. Vamos a utilizar la regla. Colocamos la regla sobre el eje y al ángulo de 90 grados y vamos a representar nuestro vector. Lo voy a hacer ligeramente a un lado del eje para que no se confunda. Con el eje, y vamos a dibujar la punta de flecha. Esto es nuestro vector, que en este caso se llama b. Ahora, tal como lo comentamos en los ejemplos anteriores, tendremos que trazar segmentos que partan del punto terminal del vector hacia cada uno de los ejes. Si nosotros tratamos de representar un segmento que parta del punto terminal de este vector hacia donde está el eje y, pues nos vamos a quedar exactamente en este mismo punto. Nos quedaríamos aquí. Entonces no podemos trazar un segmento completo, sino solamente nos quedaremos en ese punto. Por otra parte, si trazamos una proyección desde la punta del vector hasta el eje X, esa sí la podemos trazar y coincidiría con el vector. Entonces vamos a dibujarla. Esta sería la línea auxiliar que nos va a ayudar a representar la componente X del vector. Bien, entonces, ¿cómo vamos a dibujar las componentes? La componente X siempre parte del origen y está dirigida hacia ya sea la parte negativa o la parte positiva del eje X, dependiendo de la orientación del vector. En este caso, el vector no está orientado ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, sino está hacia arriba. Por tanto, si queremos representar la componente X del vector, nos vamos a quedar exactamente en el origen. Eso lo que nos va a decir es que la componente X de este vector va a ser igual a 0. En cuanto a la componente Y, esa componente Y se va a formar uniendo el origen con el extremo de la línea auxiliar que nosotros trazamos, que coincide exactamente con el vector. Entonces, dibujamos y exactamente coincidiendo con el vector tendríamos nuestra componente BY. Bx hay que recordar que sería el punto correspondiente al origen. Muy bien, vamos a aplicar las ecuaciones para calcular las componentes y posteriormente regresaremos a hacer un análisis de esta figura que nosotros acabamos de hacer. Entonces, nuestro vector b va a estar integrado por dos componentes que son bx, que se obtiene como el producto de la magnitud del vector b por el coseno del ángulo, y by, que es el producto de la magnitud b por el seno del ángulo, y por by, que es el producto de la magnitud del vector, es decir b, pero multiplicado por el seno del ángulo. La magnitud del vector es este valor que tenemos aquí, esto es b, y este otro valor corresponde al ángulo. Vamos a sustituir entonces, tendríamos que bx es igual a la magnitud del vector, o sea 400 teslas, por el coseno del ángulo, que en este caso es 90 grados, coseno de 90 grados. Y de manera similar, by va a ser igual a 400 teslas por el seno de 90 grados. Utilizamos nuestra calculadora para obtener los valores. Recordar que hay que revisar siempre que esté configurada en grados. En este caso ya está configurada en grados, aparece la letra D. Podemos proceder. Vamos a calcular la componente X, que sería 400 por el coseno de 90. Le damos igual y como podemos ver nos queda un valor de 0. Escribimos Bx es igual a 0 teslas. Calculamos By. By va a ser igual al producto de 400 por seno de 90. Vamos a usar la calculadora para obtener ese valor. 400 por seno de 90 grados. Y nos queda el mismo valor, 400 teslas.
Estas son las componentes del vector B, que en este caso coincide con el eje Y positivo. Revisando los resultados y comparando con la figura, notamos que Bx nos dio un valor de 0 teslas, y esto es debido a que la componente Bx coincide exactamente con el origen, es decir, no tendremos ningún desplazamiento ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, no podemos trazar ningún vector en esta dirección que parta del punto terminal del vector B. Entonces, como coincide Bx exactamente con el origen, eso nos da un valor de 0. No así By, porque By va a partir desde el origen hasta donde termina el vector, y como coincide exactamente con el vector original, va a tener el mismo valor. By entonces nos resulta de 400 teslas, tal y como sucede con el vector original. Esa es la situación que ocurre cuando tenemos un vector que coincide con alguno de los ejes. En un siguiente ejemplo vamos a comentar qué ocurre cuando el vector coincide con alguna de las direcciones del eje X, ya sea la parte positiva o bien la parte negativa.